Voy a presentar al preparador físico de Racing. Estoy hablando de Javier Bustos. Hace un tiempo que teníamos ganas de hablar con él y ahora con la pretemporada por delante siempre está bueno. Javier, Juan Dáquila te saluda. Bienvenido a Identidad Racinguista. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Juan? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Antes que nada, gracias por atendernos. No, por favor, no hay problema. A ver, Javier, se viene la pretemporada. En realidad no es la pretemporada, porque uno llama de esa manera en general a lo que es el trabajo de verano, aunque en su momento estaba mal llamado porque la pretemporada justamente tenía que ser en junio, porque la temporada duraba de junio a junio. Ahora con el cambio de torneo es al revés, pero ¿cómo se planifica un laburo para un tiempo algo reducido y ya empezar a pensar en el campeonato? Y bueno, vos fíjate que casi siempre que hablo con colegas tuyos le explicábamos la metodología de trabajo nuestra. Por ahí no es una pretemporada de esas antiguas de las que llevan grandes volúmenes de trabajo, sino que es más que nada la reinserción a la competencia del futbolista, claro, que va perdiendo un poquito el estado de forma, y bueno, volver a poner la máquina en funcionamiento para lo que viene. ¿Cambia la planificación ahora en el invierno con menos vacaciones, con menos trabajo por delante, o con menos tiempo, mejor dicho, por delante, que lo que se hace en el verano? Sí, mirá, cambia un poco. No la metodología, sino por ahí en cuanto a los volúmenes. O sea, nosotros nos dividimos por volumen y por intensidad. Por ahí mantener un poco la intensidad, pero sí bajar el volumen o la densidad del entrenamiento, que sea un poquito más corta. Pero con respecto a las pretemporadas, son similares, casi siempre arrancamos desde el primer día con el trabajo con pelota, y como te decía antes, más que nada puesta a punto, la vuelta a la forma del futbolista, que es la que perdió en estas 2 semanas, que no es tanta. ¿Cuánto tiempo tienen pensado trabajar allá en Pilar? Mira, la idea es arrancar el domingo a la noche para ya tener jugadores convocados ese día, hacer la cena para asegurar la primera ingesta de alimentación, sí, arrancar el lunes por la mañana, el lunes por la mañana 2 turnos, un turno por la tarde, entonces gimnasio y todo lo que es el acondicionamiento muscular, y el otro que ya es más específico del trabajo con pelota. Los otros nosotros los realizamos con el elemento, así que son de cancha. ¿El lunes dijiste que ya arrancan con triple turno o entendí mal? No, sí, son 3 turnos. Nosotros lo dividimos en gimnasio, cancha, descanso y pelota. Ideal como para levantarte a las 7 de la mañana allá en Pilar, que encima es un poquito más de frío, con 1 grado, ¿no? Para salir a correr. Y sí, mira, hoy a la mañana yo escuchaba, volvía de afuera y estábamos en 2 grados bajo cero, creo que eran las 4 de la mañana. Así que más o menos que estaremos más o menos por la misma temperatura. Seguramente la primera parte iniciamos en el gimnasio, para así tenemos la posibilidad de que la temperatura levante un poco, y ya después vamos para la cancha los otros 2 turnos. ¿Te había tocado trabajar en un plantel que tenga doble competencia con tanta exigencia como fue la del semestre pasado? Porque me imagino que para vos, siendo el preparador físico, debe ser algo como mínimo que te modifica el laburo normal, digamos, porque tener que viajar, tener que jugar entre semana, que roten los jugadores, que una parte del plantel tenga una carga, que la otra parte tenga otra, no debe ser tan sencillo. Tal cual lo decís, sí, mirá, en algunas oportunidades hemos tenido la doble competencia, pero bueno, en este caso fue muy particular, mucho la Copa América por ahí, con mucho tiempo de viajes, y donde hay que trabajar más es en la recuperación de los jugadores. Hay que estar muchísimo más atento a eso. Hay momentos que lo más importante es recuperarlos que trabajar, ¿no? Hoy por hoy la clave del entrenamiento pasa por tener al jugador lo más rápidamente posible recuperado. Y bueno, eso es, digamos que es un desafío tanto del área física como del área médica y de toda la logística que tenemos que tener para que el jugador tenga todas esas posibilidades, ¿no? Javier, y con Diego Milito se trabaja distinto, se intenta trabajar igual que todos, se habla mucho con el jugador por el tema de que quizás siempre está con la molestia en la rodilla. Sí, lo de Diego es un caso aparte. Diego tiene una gran capacidad de trabajo, le encanta entrenar. Por ahí a veces hay momentos que yo mismo le pido que
que entrene un poco menos, o que entrene no menos, sino lo justo y lo que necesita para cada momento, ¿no? Y la verdad que bueno, Diego es un profesional y sabe de los tiempos, sabe de la manera de trabajar nuestra, y también sabe mucho del trabajo individualizado que nosotros hacemos. Tanto Diego como otros, te podría nombrar otros 10 más del plantel, no trabajamos todos en forma homogénea. Hay momentos que el jugador requiere más descanso y otros que requiere más trabajo. Nosotros tenemos que tener la sensibilidad de interpretar el momento de cada jugador. Y nosotros en esta doble competencia que vos decís, hemos utilizado muy pocos jugadores en cuanto a la parte de la doble competencia, y bueno, también eso es una carga extra para ellos, ¿no? Javier, te llevo al terreno de los lesionados. ¿Cómo ves la evolución de Carlos Núñez, Gastón Campi, Mariano Vareiro? Mira, son lesionados con lesiones muy lejos del área física. Claro. Nosotros en la evaluación que tenemos muy pocos lesionados, y las lesiones son las típicas de esas lesiones que nunca queremos nombrar en el fútbol, porque por ahí, hoy por hoy, y yo siempre lo digo, por ahí, aunque no me gustan las distensiones musculares, ni los desgarros, ni nada, las lesiones de rodilla y de ligamento son muchísimo más complicadas, porque vos ahí ya no dependés de un tiempo. Claro, vos por ahí tenés una distensión muscular y en 2 semanas estás jugando, pero en una lesión de ligamentos cruzados, que viene más cruzado de todo, para hacerte claro en lo que vos me preguntás, es Mariano, y tanto Gastón como Núñez vienen un poquitito más atrás por el hecho de más que nada de tiempos. Son lesiones que no hay médico que te dé un alta antes de los 6 meses. Claro, se lastimaron después, en realidad. Lo de Vareiro fue en el Sudamericano en enero, sí, y lo de Campi y Núñez fue un poquito más adelante. Exacto, entonces más que nada cuestión de tiempo, y las lesiones ligamentarias necesitan un tiempo especial, están al margen de todo. Javier, y en lo que respecta al fútbol, ¿vos te metés con Coca a analizar quizás los refuerzos que pueden venir o no? ¿Te pide opinión o más te ocupás de la parte física y en eso no? No, este es un cuerpo técnico, podríamos decirle, colegiado, que todos participamos, obviamente las decisiones y todo siempre dependen de Diego. Nosotros por ahí lo que podemos aportar es algún que otro tipo de jugador que él lo quiere para una función, y con el conocimiento que tenemos, con Diego trabajamos desde que se inició de técnico, o sea que ya sabemos, él por ahí me puede hacer alguna consulta en intensidades, en cuanto a recorrido, en cuanto a capacidades físicas, en cuanto a cómo veo de tal o determinado jugador, o las características que tiene para la función que él quiere cumplir. O sea, obviamente no le veo la característica que tiene, por ahí le digo, mirá Diego, que no es un jugador del que vos por ahí pretendés, pero él por ahí de esas características ve otra cosa. Sí, obviamente se habla todo el día y se habla de todo, y él es el que toma las decisiones. Claro, eso se estudia. Por ejemplo, sin dar nombres, obviamente, ustedes hablan de tal o algún jugador y vos haces un análisis de lo físico, quizás hablás con otro preparador físico que haya tenido antes el jugador para saber cómo viene y si puede rendir en el esquema de Coca. Totalmente, eso sí, tengo que hablar, he hablado con otros profes, por ahí mismo así hablamos de todo, de metodología de trabajo y también de características de jugadores. Si el jugador por ahí muchas veces entra en unos esquemas que en otros no entra. Entonces, por eso es tan importante toda la táctica o toda la intensidad táctica que se habla actualmente. Javier, ¿sabés que nosotros en la semana previa, sobre todo, al clásico contra Independiente y a lo que fue el partido de vuelta contra Guaraní, hemos hablado mucho y discutíamos si había que poner titulares, si había que poner suplentes, si había que cuidar? ¿Vos cómo viste al equipo físicamente contra Guaraní? Y también te quiero preguntar si te arrepentís o se arrepiente el cuerpo técnico de haber puesto titulares con Independiente o lo volvería a hacer. Hola, no te escuché la última parte de la pregunta. Hola, te decía, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, ahí sí. Te decía que nosotros hemos discutido mucho en relación a si había que poner titulares o no en el clásico o cuidar los futbolistas para el partido de vuelta contra Guaraní, y te quiero preguntar cómo viste el equipo contra el elenco paraguayo en Avellaneda y si se arrepienten de haber puesto titulares con Independiente o lo volverían a hacer. No, o sea, uno primero no se tiene que arrepentir de nada de lo que hizo, de la toma de decisiones, y obviamente que nosotros
el clásico lo queríamos ganar y queríamos ganar tanto, te digo, nosotros como los futbolistas. Queríamos ganar todo. Y vos, como te decía antes, nosotros utilizamos muy pocos jugadores porque en el plantel que uno por ahí puede tener 30 jugadores, termina utilizando 14. Sí. Y las rotaciones son muy pequeñas. ¿Viste la típica pregunta, por qué en Europa juegan todas las fechas? Todo. Hay un análisis de eso, re claro, que por ahí es más exhaustivo y por ahí uno no tiene que explicarlo tanto. Pero nosotros, vos fíjate que en el último mes de competencia, para no decirte un poco más de un mes, hicimos un solo partido que fue el de Guaraní allá con un jugador menos. Y sobre el final del partido, fue un tiro de afuera del área. Sí. Y después acá con Guaraní, obviamente, tuvimos que poner a Diego y a Gustavo todos los partidos, tuvimos que regular algunos jugadores, pero si vos me decís, agradecido por el esfuerzo que hicieron los jugadores, el último mes, si yo te hago el análisis de minutos que nosotros tenemos, de los que jugó Diego al análisis de minutos que jugó el torneo anterior, es el doble, y con una competencia mucho más exigente que es la Copa Libertadores. O sea, yo no creo que arrepentirse de nada, y más que nada estarle agradecido a este plantel que redobló el esfuerzo, jugó de los 180 minutos, jugó más de 90 minutos con un jugador menos, y siempre estuvo a la altura de las circunstancias, siempre quiso ir a ganar el partido. Yo era de los que pensaba que tenían que jugar titulares contra Independiente y contra Guaraní, pero te lo preguntaba más que nada porque fue un tema que hemos discutido mucho aquí al aire y te quería aprovechar. De hecho, a mí me pareció, y no sé si vos viste lo mismo, que contra Guaraní, si se sintió el cansancio, fue porque Racing jugó todo el segundo tiempo con un tipo menos y lo tuvo que ir a buscar, pero no porque venían con un trajín importante, al menos es lo que vi yo desde afuera. No, mira, yo te digo eso y bueno, te agradezco también lo que decís. Nosotros, yo creo que el cansancio obviamente que lo teníamos que tener, claro. Pero fue tanto, toda la preparación previa que teníamos y todo el esfuerzo de los jugadores que el equipo nunca dejó ir a buscar el partido. O sea que por eso, yo creo que por eso se fue aplaudido como se fue. Eso la verdad que para nosotros fue emocionante. Bueno, siempre lo digo, en todos los partidos de Racing con el público, la verdad que salimos emocionados por la gente. Así que es muy importante, pero depende mucho también del esfuerzo que han hecho los futbolistas. Javier, y en el plantel, ¿quiénes son los que están mejor físicamente? Obviamente que todos están bien, pero los que quizás sacan un poquito de ventaja, que siempre se adaptan bien a los trabajos, y por comentarios que he tenido antes, que Pillú es uno de ellos. No, sí, bueno, el valor que tienen también muchos los jugadores en esta doble competencia son los que se recuperan más rápido. Para la doble competencia vos imaginate que siempre necesitas una recuperación fisiológica, digamos, de 48 horas. Pero hay jugadores que en 24 horas están recuperados y te piden trabajar. Entonces, como que es relativo, sí, Iván tiene una recuperación rápida, pero bueno, vos fíjate, Iván jugó todos los partidos, todos los 90 minutos, todo, y el último partido que jugamos de local ya estaba agotado, pero seguía jugando igual. Claro, salió contra Vélez. Contra Vélez. Claro, exacto. Tuvo que salir. Pero estamos hablando de jugadores que pasaron los 1000 minutos de juego, pero descanso. O sea, pues vos podés completar los 1000 minutos, pero no es los 1000 minutos seguidos, que los 1000 minutos por ahí con algún descanso de 2 o 3 fechas. Y acá no, acá te completaban los 1000 minutos. Mismo, como dijiste vos antes, Diego Milito, hubo un montón de jugadores que la verdad que fue, mismo también hasta Grini, un montón de jugadores que jugaron un montón de tiempo. Hace pocos días participaste como disertante en el Congreso Mundial de Entrenadores de Fútbol en España. Contarme más o menos cómo fue la experiencia, con qué personajes te has cruzado. Bueno, mirá, volví hoy a la mañana, llegué hoy a las 4 de la mañana. La verdad que fue sumamente gratificante. La idea más que nada era mostrar la metodología de este cuerpo técnico, que es lo que nos pidieron ellos. Ya había varias revistas españolas que habían analizado el Racing campeón, había interesado mucho el trabajar también. Nosotros tenemos una manera de trabajar que le aporta por ahí mucho al futbolista también desde lo individual. Entonces eso creo que fueron las principales preguntas. El Congreso, la verdad que fue más de lo que yo me esperaba, había 3.500 personas. Por ahí me tocó hablar después del técnico del Valencia, que también fue una cosa importante, y preparadores físicos invitados, estábamos el profe de Guardiola,
O sea que, te digo, la verdad, fue mucho más emocionante de lo que me esperaba cuando me encontré con el auditorio de 3.000 personas y sabiendo que había 2 preparadores físicos nada más. Estaba también un investigador que también es preparador físico, que es el de la selección portuguesa, que bueno, que trabajo de investigación, pero a nivel y hablando de equipo, solamente Lorenzo y yo. Bueno, Javier, te agradezco por estos minutos, por la gentileza de atendernos, te mando un abrazo grande y nos mantenemos en contacto. No, lo que necesites, ya sabes, me llamas. Dale. Te mando un abrazo. Dale, abrazo grande. Hasta ahí pasaba el preparador físico del primer plantel de la academia, Javier Bustos.